Si tuvieras todo lo que siempre soñaste, dinero, poder, estatus, pero sintieras un vacío que nada llena, ¿qué harías? Alejandro Ferrer pensaba que había conquistado el mundo. Pero una sola decisión estaba a punto de darle la vuelta a su vida. Y aún no lo sabía. Sigue viendo, porque esta historia te mostrará que a veces perder todo es la única manera de ganar una vida. Madrid, España. En lo alto de un lujoso rascacielos, Alejandro Ferrer sostenía una copa de vino caro mientras observaba la ciudad iluminada debajo de él. La luz dorada del sol español se reflejaba en las ventanas de un lujoso edificio en el corazón de Barcelona. En el último piso, en una oficina amplia y sofisticada, Alejandro Ferrer, un magnate de la propiedad, revisaba contratos multimillonarios con una mirada fría y calculadora. Desde muy joven, había aprendido que el dinero significaba poder y seguridad, y su imperio era prueba de su esfuerzo inquebrantable. Pero, a pesar del éxito y la fortuna, había un vacío que ni siquiera los logros más grandiosos podían llenar. Alejandro era el típico hombre que lo tenía todo: mansiones, coches de lujo, viajes extravagantes, pero ninguna relación duradera. Para él, el amor siempre fue algo secundario, un concepto idealizado que solo servía para distraer a los débiles. Sus padres, también empresarios, nunca demostraron afecto en casa, y él creció creyendo que las emociones eran solo obstáculos para el éxito. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. En una mañana lluviosa, Alejandro tuvo un compromiso inesperado. Su mejor amigo y socio, Javier, insistió en que visitara un orfanato en el barrio de Gracia, una institución que estaban considerando demoler para construir un nuevo complejo de apartamentos. Alejandro odiaba perder el tiempo con formalidades, pero aceptó la invitación sin mucho entusiasmo. Al llegar, fue recibido por la risa infantil que resonaba en los pasillos. Las paredes del orfanato estaban decoradas con dibujos coloridos, y el olor a pan recién horneado llenaba el aire. En medio de los niños, una mujer llamaba su atención: Isabela Martín, una voluntaria dedicada que coordinaba actividades para los pequeños. Isabela era lo opuesto a Alejandro. Simple, apasionada por la vida, y decidida a proteger el orfanato, no se sintió intimidada por el estatus de empresaria. Cuando supo que estaba allí para discutir la posible demolición del lugar que servía de hogar a tantos niños, su mirada firme encontró la suya, y ella dijo con convicción: «El dinero puede comprar muchas cosas, señor Ferrer, pero nunca podrá reemplazar un hogar de verdad». Esas palabras, tan directas y cargadas de emoción, despertaron algo dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que alguien lo desafiaba genuinamente, sin interés en su fortuna. La decisión de derribar el orfanato parecía simple en el papel, pero el impacto emocional de esa visita sacudió a Alejandro más de lo que esperaba. Durante semanas, se vio pensando en Isabela, la pasión que tenía por ayudar a los demás y la forma en que hablaba de los niños con tanto amor. Él comenzó a hacer visitas frecuentes, con la excusa de evaluar mejor la situación. Pero, en el fondo, sabía que quería verla de nuevo. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que Isabela no solo lo desafiaba intelectualmente, sino que también hacía que cuestionara sus propias creencias sobre la felicidad y el propósito. Sin embargo, su relación era complicada. Isabela no confiaba en hombres como él, ricos y acostumbrados a conseguir todo lo que quieren. Y Alejandro, por su parte, nunca se había permitido sentir algo tan intenso por alguien que no formaba parte de su mundo. ¿Sería posible que el amor cambiara a un hombre como él? Era uno de los empresarios más poderosos de España. Rico, influyente y temido. Un verdadero ejemplo de éxito para el mundo de los negocios. Pero esa noche, por primera vez, el silencio de su cubierta lo molestó. Algo estaba faltando. Y se enteraría de la peor manera posible. ¿Qué podría hacer un hombre acostumbrado a poder abandonar todo por lo desconocido? Prepárate para una historia de redención, amor y transformación que tocará tu corazón. Porque a veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Los días pasaron, y Alejandro se vio cada vez más involucrado con Isabela y el orfanato. Al principio, intentaba convencerse de que era solo curiosidad, un deseo de entender por qué esa mujer creía tan firmemente en algo que no le traía beneficios financieros. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que había algo más profundo allí. Sin embargo, el camino al amor no sería fácil. La propuesta de demolición del orfanato aún estaba sobre la mesa.
E Isabela no se dejaba engañar por los amables gestos de Alejandro. Ella sabía que él tenía el poder de salvar o destruir todo lo que esos niños llamaban hogar. No puedes simplemente entrar aquí, encantarte por un día y luego seguir con tus planes como si nada hubiera pasado. Se enfrentó a Alejandro, la mirada llena de indignación. Él quería decir que las cosas habían cambiado, que ya no podía ver ese lugar solo como un pedazo de tierra rentable. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Nunca había aprendido a expresar sentimientos. Mientras Alejandro luchaba contra sus propios dilemas, su socio y mejor amigo, Javier, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Vio cómo Alejandro estaba vacilante para firmar los contratos de demolición y decidió intervenir. Estás perdiendo el foco, Alejandro. ¿Desde cuándo te dejas llevar por los sentimentalismos? Javier intentó convencerlo de que Isabela solo quería manipularlo, pero algo dentro de Alejandro le decía que ella era diferente. Cuando Alejandro finalmente decidió que quería ayudar al orfanato, descubrió que no sería tan simple. Un nuevo inversor, Mauricio Ortega, un empresario ambicioso y sin escrúpulos, apareció con una propuesta aún mayor para el terreno. Mauricio no solo quería comprar el orfanato, sino que ya había conseguido el apoyo de políticos locales para acelerar el proceso de desalojo. Alejandro intentó razonar, pero Mauricio se burló de él. ¿El gran Alejandro Ferrer se ha convertido en un sentimentalista ahora? ¿Desde cuándo te preocupas por causas perdidas? Por primera vez en su vida, Alejandro sintió que el dinero y el poder no eran suficientes. Mientras tanto, Isabela aún no confiaba totalmente en Alejandro. Tenía miedo de enamorarse de alguien que podría destruir todo lo que más amaba. Y su desconfianza solo aumentó cuando supo que Mauricio Ortega era un antiguo socio de negocios de Alejandro. ¿Me engañaste todo este tiempo?, acusó, sus ojos brillando con dolor. Alejandro trató de explicar, pero Isabela ya estaba convencida de que él era parte del juego sucio de Mauricio. Sin saber cómo probar su sinceridad, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de perder a la única persona que le hizo sentir algo real. Finalmente tendría que elegir entre su antigua vida y el amor que estaba empezando a florecer. El cielo de Barcelona estaba cargado de nubes oscuras, reflejando el torbellino que sucedía dentro de Alejandro Ferrer. Había perdido la confianza de Isabela y veía el orfanato a punto de ser demolido por las manos de Mauricio Ortega. Por primera vez, sintió que no era suficiente tener dinero e influencia. Si quería cambiar esa situación, tenía que probar que había cambiado de verdad. Al día siguiente, una noticia bombástica tomó los periódicos. Escándalo inmobiliario: Alejandro Ferrer involucrado en sospechosas negociaciones con Mauricio Ortega. Mauricio plantó pruebas falsas sugiriendo que Alejandro estaba orquestando una estafa para beneficiarse de la venta del orfanato. Él sabía que con la reputación manchada, Alejandro no tendría fuerzas para luchar contra él. El impacto fue devastador. Sus accionistas comenzaron a cuestionar su integridad, y Javier, su propio amigo y socio, le pidió que se fuera del negocio temporalmente para evitar mayores daños a la empresa. Para empeorar las cosas, Isabela ahora tenía aún más razones para no confiar en él. Sabía que eras como todos los demás, dijo, con los ojos hinchados. Pero todavía quería creer que eras diferente. Alejandro intentó defenderse, pero se dio cuenta de que las palabras no serían suficientes. Tenía que actuar. Sentado en el balcón de su lujoso apartamento, Alejandro sintió un peso sofocante en su pecho. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de perder algo que no era material. No quería volver a ser el hombre frío e indiferente que siempre había sido. Algo dentro de él había cambiado, y esa transformación tenía un nombre: Isabela. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Renunciaría a su imperio para luchar por lo que era correcto. Alejandro pasó la noche reuniendo pruebas contra Mauricio. Sabía que si podía exponer los verdaderos planes sucios del rival, podría limpiar su nombre y salvar el orfanato. Con la ayuda de un antiguo contacto en el gobierno, descubrió contratos irregulares, sobornos y transacciones ilegales que involucraban a Mauricio. Pero había un problema: si sacaba esas pruebas a la luz pública, pondría su propia vida y reputación en peligro. Sin embargo, decidió seguir adelante. A la mañana siguiente, Alejandro apareció en el orfanato. Esta vez, no era el hombre de negocios frío que todos conocían, sino un hombre dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. Frente a los niños, Isabela y la prensa local, hizo una confesión bombástica.
He cometido muchos errores en la vida. Siempre pensé que el poder estaba en el dinero, pero aprendí que está en las decisiones que tomamos. Y luego entregó todas las pruebas contra Mauricio Ortega a las autoridades. El escándalo fue instantáneo. Mauricio trató de huir del país, pero fue arrestado en el aeropuerto. La transacción ilegal fue anulada y el orfanato finalmente estaba a salvo. Alejandro sabía que Isabela aún no podía confiar en él, pero esperaba que ella viera que estaba tratando de cambiar. Días después, ella lo encontró sentado en el patio del orfanato, ayudando a uno de los niños a armar un rompecabezas. ¿Realmente has cambiado, no?, preguntó suavemente. Alejandro la miró y sonrió. No sé si he cambiado completamente, pero estoy aprendiendo a ser un hombre mejor. Y en ese momento, Isabela supo que él estaba diciendo la verdad. Después del escándalo de Mauricio Ortega, Alejandro Ferrer tuvo que enfrentar las consecuencias de su elección. Aunque hiciste lo correcto, tu reputación en el mundo de los negocios se vio seriamente afectada. Los inversores retiraron su apoyo, la empresa sufrió un declive significativo y Javier, su antiguo amigo y socio, rompió la asociación definitivamente. Has destruido todo lo que construimos por un orfanato, dijo Javier, enojado. Construí un imperio, Javier, pero nunca construí nada que realmente importara. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta del verdadero precio de su transformación. Alejado de los negocios, decidió tomarse un tiempo para sí mismo. Sin su empresa para darle un propósito, Alejandro se vio perdido, sin saber cuál era su lugar en el mundo. En una noche silenciosa, sentado en el balcón de su apartamento, observando las luces de Barcelona, reflexionó sobre su viaje. Pasé años persiguiendo poder, creyendo que el dinero lo era todo. Ahora que lo he perdido, ¿qué me queda? Fue entonces cuando recordó lo que realmente lo había transformado: el orfanato, los niños, y Isabela. Incluso después de la victoria contra Mauricio, el orfanato seguía teniendo dificultades financieras. Alejandro sabía que Isabela no aceptaría dinero de él tan fácilmente, así que tuvo que ser creativo. Comenzó a organizar eventos de caridad, movilizar donaciones y usar sus contactos para recaudar fondos. Por primera vez, usó su influencia para algo más grande que sus propios intereses. Y, sorprendentemente, se sintió más realizado de lo que nunca se había sentido en el mundo de los negocios. A pesar de todo el esfuerzo, Isabela todavía se resiste a confiar totalmente en él. Has hecho mucho por nosotros, Alejandro. ¿Pero qué pasará cuando te canses de eso? ¿Cuando quieras volver a la vida de antes? Ella tenía miedo de que él solo estaba viviendo una fase, que pronto todo volvería a ser como antes. Alejandro, sin embargo, sabía que este cambio era real. No hay más vida de antes, Isabela. Ya no soy ese hombre. Y en ese momento, ella comenzó a creer. Meses después, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida. Vendería sus últimas acciones en la empresa y dejaría el mundo de los negocios definitivamente. En lugar de reconstruir un imperio financiero, decidió invertir en algo mucho más significativo: un proyecto para crear más orfanatos y escuelas para niños necesitados. Cuando le dijiste a Isabela sobre tu plan, ella se sorprendió. ¿Realmente estás dispuesto a renunciar a todo? Sí. Porque, por primera vez, encontré algo que realmente me hace feliz. Ella sonrió. Esta vez, sin miedo. La victoria contra Mauricio Ortega trajo justicia al orfanato, pero no libró a Alejandro Ferrer de todas las consecuencias. Su nombre estaba manchado en el mundo de los negocios. Los inversores rompieron contratos, sus antiguos socios lo veían como un traidor, y la élite empresarial de Barcelona pasó a evitarlo como si fuera un paria. Por primera vez, sintió el peso de no ser un hombre influyente. Pero, a diferencia de lo que pensaba en el pasado, eso ya no le asustaba. Alejandro perdió todo lo que construyó. Su empresa fue tomada por los accionistas, su lujosa oficina ya no le pertenecía, e incluso su apartamento tuvo que ser vendido. Fue un shock. Durante años, creyó que su valor estaba ligado a lo que poseía. Ahora, sin dinero, sin estatus y sin influencia, tuvo que enfrentarse de verdad. E irónicamente, se sintió más libre que nunca. Sin la obligación de mantener una imagen, sin la necesidad de probar nada a nadie, finalmente podría vivir sin máscaras. A pesar de su cambio, Isabela todavía tenía dudas. Ella lo veía ayudando en el orfanato, trabajando lado a lado con los niños,
pero en el fondo, temía que todo eso fuera pasajero. Estás aquí porque no tienes a dónde ir, Alejandro. ¿Pero qué pasará cuando tengas una nueva oportunidad? ¿Cuándo puedas levantar tu fortuna? ¿Nos vas a dejar atrás? Esas palabras lo golpearon como un golpe. Él quería decir que nunca haría eso, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba demostrarlo con acciones. Para probar a Isabela y a sí mismo que había cambiado, Alejandro tomó una decisión radical. Rechazó una oferta millonaria para volver al negocio. Javier, su ex socio, le ofreció un puesto discreto dentro de la empresa. Una forma de volver a crecer sin exponerse a los medios. Era la oportunidad perfecta para recuperar su fortuna sin enfrentarse al rechazo del mercado. Pero después de una larga noche de reflexión, él respondió: Nunca me faltó dinero, Javier. Lo que me faltaba era un propósito. Y ahora, finalmente lo encontré. Con esto, rompió cualquier lazo con su antigua vida. Sin recursos, Alejandro comenzó a trabajar en el orfanato no como un benefactor, sino como un empleado común. Limpiaba habitaciones, ayudaba en la cocina, enseñaba a los niños a leer y escribir. Aprendió el valor de pequeñas cosas, como la sonrisa de un niño al ganar un libro o un simple agradecimiento sincero. Y poco a poco, Isabela comenzó a ver que realmente había cambiado. Una tarde, mientras observaban a los niños jugando en el patio, Isabela lo miró y le preguntó: ¿Echas de menos tu antigua vida? Alejandro sonrió, mirando a los niños corriendo y riendo alrededor. Nunca me sentí tan vivo. Ella finalmente le creyó. Y, en ese instante, supe que su corazón ya no podía resistir más a Alejandro Ferrer. Alejandro había probado su cambio con acciones, no solo palabras. Él se entregó completamente al orfanato, transformando su vocación en su nueva misión de vida. Pero el destino aún tenía una última prueba para él. Después de meses de dedicación, el orfanato comenzó a ganar reconocimiento. Con la ayuda de Alejandro, las recaudaciones aumentaron, se hicieron reformas, y cada vez más niños encontraron un hogar allí. Pero el éxito llamó la atención de enemigos inesperados. La constructora Ortega, ahora bajo el mando de un nuevo CEO, planeaba demoler el orfanato para erigir un gran proyecto inmobiliario. ¿La excusa? Regularizaciones falsas y un supuesto riesgo estructural del edificio. Cuando Isabela recibió la notificación oficial, entró en pánico. Quieren acabar con todo, Alejandro. No podemos permitir eso. Era como si toda la lucha hubiera sido en vano. Y esta vez, no tenían dinero para luchar en la justicia. Sabiendo que no podían ganar esta batalla legalmente, Alejandro tomó una decisión arriesgada. Enfrentar al nuevo CEO de Ortega cara a cara. Para eso, tendría que usar su última carta en la manga. Su nombre todavía tenía influencia. Podría movilizar a la prensa, convertir esto en un escándalo público, exponiendo los oscuros intereses de la constructora. Pero había un problema. Si lo hiciera, destruiría cualquier oportunidad de reconstruir su reputación en el mundo de los negocios. Sería el golpe final en su antigua vida. Y esta vez no había vuelta atrás. Esa noche, Alejandro fue a la oficina de Ortega Constructora. Frente al nuevo CEO, puso las cartas sobre la mesa. Si siguen con esto, voy a hacer que esta historia sea pública. Haré que todo el país sepa lo que están haciendo. El ejecutivo se rió. ¿Crees que todavía tienes ese poder, Ferrer? No eres nadie ahora. Alejandro luego sacó su teléfono y mostró un video en vivo. Los periodistas y cámaras se reunieron fuera de la empresa. La noticia ya se había extendido. El CEO se dio cuenta de que no podía ganar esta pelea sin manchar el nombre de la constructora. Después de un largo silencio, suspiró. Muy bien, Ferrer. El orfanato se queda. Pero espero no tener que tratar nunca más contigo. Alejandro salvó el orfanato, pero sacrificó su última conexión con su antigua vida. Salió de ese edificio con la certeza de que esta vez no había vuelta atrás. Y al regresar al orfanato, encontró a Isabela esperándolo. Ella no dijo nada. Solo lo abrazó. No necesitaba palabras. Ella finalmente entendió que él estaba allí para quedarse. Alejandro había perdido todo lo que tenía, pero ganó algo mucho más grande, un propósito verdadero. El orfanato estaba a salvo, y su batalla contra Ortega Constructora se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas otras organizaciones benéficas en riesgo. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene después?
Los meses siguientes fueron de reconstrucción y aprendizaje. Alejandro se dedicó por completo al orfanato, no solo ayudando en la administración, sino cuidando personalmente a los niños. Se convirtió en una figura paterna para ellas, y cada día que pasaba, sentía que ese era su verdadero lugar en el mundo. Para su sorpresa, la repercusión del caso generó un impacto positivo inesperado. Empresarios que nunca le habían dado crédito antes comenzaron a financiar el orfanato. Las ONG y los voluntarios llegaron para ayudar, haciendo a la institución aún más fuerte que antes. Y lo más importante, Isabela estaba a su lado. Después de tantas pruebas, el amor entre Alejandro e Isabela finalmente floreció sin barreras. Una noche, mientras observaban a los niños dormir, Alejandro tomó su mano y susurró: «Siempre creíste que me iría. Pero ahora sabes que nunca me iré, ¿verdad?». Isabela sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Lo sé. Y nunca lo volveré a dudar». Fue esa noche que Alejandro tomó su última decisión definitiva. Él no solo quería quedarse en el orfanato. Él quería construir una familia con Isabela. Años después, Alejandro e Isabela se casaron y adoptaron a 2 niños del orfanato. Ese hombre que una vez vivió rodeado de lujo y arrogancia, ahora era un padre dedicado, un esposo amoroso y un hombre completamente transformado. Ya no era el millonario Alejandro Ferrer. Fue el hombre que descubrió su verdadera vocación y cambió su vida para siempre. La antigua mansión de Alejandro ya no existía. Las oficinas de lujo, las cenas con la élite, las transacciones millonarias, todo eso quedó en el pasado. Pero nunca fue tan feliz como ahora. Porque al final, encontró lo que realmente importaba: amor, propósito y familia. El tiempo pasó, y la historia de Alejandro Ferrer se convirtió en una inspiración para muchos. El hombre que una vez vivió rodeado de lujo y poder ahora dedicaba su vida al amor, a la familia y al bienestar de decenas de niños. El orfanato, antes amenazado de destrucción, ahora era uno de los más respetados de España. Alejandro e Isabela no solo garantizaron su supervivencia, sino que lo convirtieron en algo aún más grande. El nuevo centro educativo Ferrer ha sido inaugurado, ofreciendo educación, arte, deporte y nuevas oportunidades para cientos de niños abandonados. Alejandro caminaba por los pasillos, observando a los niños jugando en el patio iluminado por el sol de la tarde. La risa resonaba en el ambiente, llenándolo con una paz que nunca imaginó sentir. A su lado, Isabela observaba todo con una mirada de satisfacción y cariño. «Lo has conseguido, Alejandro. Has conseguido transformar tu vida y la de ellos». Sonrió, sosteniendo su mano. «Solo seguí el camino correcto, y tuve la mejor guía posible». Una noche, Alejandro recibió una invitación inesperada. Una gran empresa quería que volviera al mundo de los negocios como un orador y mentor para nuevos empresarios. Se pasó la noche pensando en ello. Aceptar significaba volver al universo que abandonó, pero esta vez, con una misión diferente. A la mañana siguiente, caminó por el orfanato y miró a los niños que ahora llamaba su familia. Él sabía su respuesta. Esa tarde, llamó de nuevo a la empresa y dijo una sola cosa: «Mi lugar está aquí. Pero si quieren apoyar este proyecto, estoy escuchando». La respuesta fue positiva. Los empresarios decidieron apoyar financieramente el orfanato. Alejandro no tendría que volver. Ahora, eran ellos los que venían a él para aprender el verdadero significado del éxito. Años después, Alejandro e Isabela estaban sentados en las gradas de una universidad, viendo la graduación de su hijo adoptivo, Mateo. Había sido acogido en el orfanato desde niño, y ahora se estaba formando en pedagogía para volver y enseñar a las nuevas generaciones. Mateo caminó hacia ellos y abrazó a Alejandro fuerte. «Nunca habría llegado aquí sin ti, papá». Alejandro tragó en seco, conteniendo la emoción. «En realidad, yo aprendí mucho de ti». Y en ese momento, supo que su viaje había valido la pena. Alejandro Ferrer perdió riquezas, pero ganó lo que nunca podría comprar: amor, familia y propósito. Su vida ya no era sobre lo que poseía, sino sobre el impacto que dejaba en el mundo. Y mientras caminaba junto a Isabela por el orfanato, bajo el cielo estrellado de Madrid, susurró: «Si hubiera sabido que la felicidad estaba aquí, habría llegado mucho antes». Ella sonrió y tomó su mano. «Lo importante es que llegó. Y nunca se irá». Y así, Alejandro finalmente encontró su verdadero hogar. Al final,
Alejandro ya no era el mismo hombre. Perdió riquezas, perdió estatus, pero encontró algo mucho más grande, un propósito verdadero. Y ahora te pregunto, ¿qué es realmente importante en tu vida? Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesita oírla hoy. Porque a veces la respuesta que buscamos está donde menos lo esperamos. No te olvides de disfrutar y comentar lo que harías en el lugar de Alejandro.